Paz amado, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Rey del Pino, como siempre con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Gracias le doy al Señor por ellos. Y bueno, mi mamá seguramente que no debe estar mirando por el Facebook. También saludamos a los hermanos de la radio y la predicadora que nos permiten salir por medio de la radio, por la página de ellos. Y también saludo a nuestro amado pastor Ramón Encina y a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo que se encuentra en la calle José Hernández 384. Si usted quiere visitarnos, hermano, nosotros tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. También usted puede escucharnos los días lunes y viernes, está el pastor de 9 a 10 de la mañana. Nosotros estamos de 10 a 11 de la mañana los días lunes y los días viernes de 13 a 14 horas. Y bueno, también le invitamos a que usted pueda suscribirse a la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y ahí usted va a encontrar todas las enseñanzas que se van dando a través de la radio, a través de los cultos. Toda la enseñanza que se va subiendo está ahí, hermano. Usted puede suscribirse y cada vez que una enseñanza se vaya subiendo a la página de YouTube, le va a llegar a usted la notificación para que usted pueda escucharla y pueda gozarse. Así que damos gracias al Señor por todo esto, hermano. Vamos a estar orando en esta hora y vamos a ir a la palabra del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día, esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder hacer el programa de radio. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, usándonos conforme a tu voluntad, Señor, y que toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea dirigida por ti. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Jesús. Amén, amado. Le voy a estar dando a mi esposa para que nos salude en esta mañana, en esta tarde. Les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor que podemos estar presente, ¿no? Amén. Gracias al Señor por este hermoso día. A mí personalmente me gusta el invierno, pero es un hermoso día, un descanso que nos da el Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gracias al Señor por eso. Estamos así abrigados por ese invierno, pero estamos en verano. Gloria al Señor, ¿no? Que esta palabra sea de mucha bendición, hermano. Amén, amados. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos. Es maravillosa la enseñanza, toda la enseñanza que hay a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Pero maravilloso lo que el Señor nos muestra aquí, ¿no? Y entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, 24 y 25, creo que ya lo hemos tocado en otro programa. Lo meditábamos hoy con mi esposa y me dice, ya lo hemos tocado, pero bueno, el apóstol Pablo dice, para mí no me molesta el hablar las mismas cosas y para vosotros es provechoso o útil. Así que damos gracias al Señor. Vamos a leer ahí. Se ve que hay necesidad, sí, ¿no? A ver. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjese qué maravillosa palabra, ¿no? Gloria Dice, considerémonos. ¿Vio? Considerarnos. Considerar al hermano. Y en otro pasaje de la Escritura dice, considerarnos los unos a los otros como superiores a él mismo. Fíjese, considerarnos como superiores a él mismo, ¿no? Y eso es maravilloso. ¿Considerarnos a qué? Y a lo que dice ahí la palabra, dice, para estimularnos. Y para estimular, para que el hermano pueda ser estimulado, para que yo pueda ser estimulado, tenemos que estar presentes. Porque yo pensaba hoy, mientras el Señor me traía a la memoria esta palabra, ¿no? Yo pensaba en mi hijo. Mi hijo necesita estímulo para que sus músculos puedan trabajar. Y para que él sea estimulado, aquella persona que lo que tiene que estimular tiene que estar presente. Tiene que estar presente, no lo puede estimular desde la distancia. Tiene que estar presente, tiene que estar ahí con él. ¿Vio? Y entonces dice, considerémonos unos a los otros para estimularnos. ¿Vio? Y entonces, ¿dónde estamos presentes? Y donde el Señor nos colocó. ¿Y dónde el Señor nos colocó? Y tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, versículo 13, donde dice que Dios nos colocó. Dios nos colocó. No nos colocamos nosotros ahí.
ni nos colocó el pastor, ni nos colocó un hermano. No, Dios nos colocó en ese lugar. En el lugar donde nosotros tenemos que estar ahí para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. 1 Corintios 12:13. Sí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sí. Pero hay un versículo que dice, mas ahora Dios ha puesto los miembros en el cuerpo como Él quiso, dice. Sí. Creo que está ahí en el mismo 12. Sí. En el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu. Sí. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Sí. Y después dice en el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sí. No es ese, ¿no? No, ahora hay un versículo, en el 18 más. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Fíjese, ¿quién nos colocó en el cuerpo? Dios nos colocó en el cuerpo. Gloria a Dios. ¿Vio? Dios nos colocó en el cuerpo. ¿Cómo lo hizo? Como Él quiso. Como Él quiso, gloria a Dios. En el lugar que Él quiso. Gracias. Conforme a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Y Dios nos colocó ahí. Entonces dice, considerémonos unos a los otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces hablábamos de que para estimular tenemos que estar presentes. Yo necesito ser estimulado por mis hermanos. Mis hermanos necesitan ser estimulados por mí. Cuando yo digo que yo necesito ser estimulado por mis hermanos y mis hermanos necesitan ser estimulados por mí, me refiero a que tienen que ser estimulados por la vida de Dios que está en ellos. Yo tengo que ser estimulado por la vida de Dios que está en ellos y ellos tienen que ser estimulados por la vida de Dios que está en mí. Pero no pueden ser estimulados ellos, ni tampoco puedo ser estimulado yo si no estoy presente o si ellos no están presentes. ¿Dónde tienen que estar presentes? En el cuerpo. Ahora, ¿dónde está el cuerpo? El cuerpo está en la iglesia. Cuando hablamos de que el cuerpo está en la iglesia, estamos hablando de la iglesia local. Ahí está el cuerpo. ¿Vio? Por eso que estos dos versículos van juntos. Fíjese. ¿No? Sí. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Fíjese, no dejando de congregarnos. Y dice, como algunos tienen por costumbre. Fíjese, y eso se hace una mala costumbre. Una mala costumbre, porque dice en 1 Corintios, creo que en el capítulo 15, dice, las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. ¿Vio? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y una mala conversación, por ejemplo, puede ser, yo no necesito la iglesia, no necesito el cuerpo, no necesitamos el cuerpo para crecer. No necesito a mi hermano. ¿Vio? No necesito a mi hermano para crecer. Y eso es una mala conversación. ¿Vio? ¿Por qué decimos que es una mala conversación? Porque nos está llevando a desligarnos del cuerpo. ¿Vio? Y entonces acá dice la palabra de Dios. Dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, por mala costumbre. ¿Vio? Por mala costumbre. ¿Y cómo llega esta mala costumbre a ser parte de la vida del creyente? Cuando el creyente no es guiado por la vida, sino que es guiado por la carne. ¿Vio? Vio que hablábamos el programa pasado y el pastor también hablaba de esto. De que el creyente, la lucha del creyente ya no es con el hombre viejo, porque el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. La batalla del creyente hoy es entre la carne y el espíritu. El espíritu nunca nos va a llevar lejos del cuerpo. El espíritu nunca nos va a llevar a nosotros a que no nos estimulemos al amor y a las buenas obras. El espíritu nunca nos va a llevar a nosotros a no congregarnos. Jamás. Porque la esencia de la vida del espíritu es la unidad. Como habíamos visto en los programas pasados en el capítulo 17 del libro de Juan. ¿Vio? Entonces, la esencia del espíritu es una vida que nos lleva a la unidad. Entonces nunca nos va a llevar el espíritu a dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Vio? Por mala costumbre. Dice, no rey, dice. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres.
no erréis, dice. Ujú. ¿Vio? Y entonces no es, y hoy hace frío, hermano. ¿Para qué vamos a ir al culto? Si podemos mirar el culto por Facebook. No es lo mismo, hermano. A no ser que sea un caso. Vio que si Como nosotros pasó la oramos, pandemia que no podíamos que reunirnos. y sí, la pandemia nos restringió a los cristianos de poder disfrutar de la vida de comunión con los hermanos en el culto. ¿Vio? Y ahí ya no podíamos nosotros hacer nada. Teníamos que, como dice la palabra, someternos bajo las autoridades y las direcciones que las autoridades nos dictaban. Y por una cuestión de salud. Pero dice la palabra, no erréis, dice, no erréis. Las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. Y una de las buenas costumbres, ¿vio? Es congregarnos. Amén. ¿Vio? Acá dice la palabra que dejan de congregarse, tienen una mala costumbre, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dice la palabra mala ahí, yo se la estoy agregando. No la busca, hermano, en el versículo, pero es una mala costumbre. Buena costumbre es estar todos juntos en armonía. Fíjese, como dice el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, dice. Fíjese. Pero acá la palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. ¿Yo? Sino exhortándonos. No, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo fuera del cuerpo? ¿Qué estás haciendo distanciado del cuerpo? No, pero yo tengo comunión con el Señor. No, Claro. pues, es difícil de creer, hermano, eso, porque la vida nos lleva al cuerpo. Acá en el 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. No Fíjese. alcanza con que nosotros creamos, con que nosotros nos mantengamos firmes. Y consideremos unos a otros. La vida misma nos lleva a considerarnos unos a otros. Fíjese. Hay una alabanza en un himno, el himno Sí. 50, que dice, allá estaremos todos juntos, por la Amén. eternidad, por siempre. Amén. ¿No? Y a veces nos decía la hermana, ¿no? La hermana Ramona, a veces no queremos ver a nuestro hermano, pero allá vamos a estar por la eternidad juntos. Alabando Qué al bárbaro. Señor, ¿no? Fíjese qué Gloria a Dios. Qué terrible, no querer ver a nuestro hermano. Por eso no solamente alcanza con que nosotros estemos firmes, sino que consideremos Sí. al otro. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a no querer ver a nuestro hermano? Porque tenemos que examinar. Y que estamos mirando a nuestro hermano en la carne. Pero la misma carne que está en el hermano está en mí. Y que quizás se manifieste de diferente manera. Fíjese. Pero la carne es la misma. Pero cuando nosotros miramos al hermano en Cristo, Gloria a Dios. entonces no veo la hora de que llegue el culto para tener comunión Amén, con mi hermano y gloria que a Dios. juntos alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Porque así deseamos nosotros que ver al Señor, ¿no? Fíjese. Como decía una alabanza Sí. también, ¿no? Si viniera el Señor a mi casa, le daría lo mejor de lo mejor, pondría el mejor mantel, la mejor mesa, la mejor silla, la mejor comida. Sí. ¿Y dónde vemos a nuestro Señor? En nuestro hermano. Claro. ¿Y qué es lo mejor que tenemos nosotros para darle a nuestro hermano? Para compartir a nuestro hermano. La vida de Dios en nosotros. Qué maravilloso. No hay nada mejor que compartir a nuestro hermano que la misma vida de Dios. Fíjese qué maravilloso. Por eso, hermano, Gloria a Dios. esto es algo maravilloso poder entender. Gracias, Jesús. Yo tengo que considerar, dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor. Al amor. Yo tengo que estimular a mi hermano al amor. ¿Por medio de qué? Por medio de la vida que tengo dentro mío. Por medio de darle lugar a esa vida. Esa vida nunca me va a llevar a mí a estar en enemistad contra el hermano. Porque la vida nunca busca el defecto. La vida busca la oportunidad para manifestarse en beneficio del hermano y en provecho del cuerpo. Por eso la importancia, dice, y considerando unos a otros para estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras. Fíjese. Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Fíjese, no dejando de congregarnos. Y la única manera que nosotros nos consideremos unos a otros y nos estimulemos al amor es no dejando de congregarnos. No hay ningún motivo, no existe ningún tipo de motivo que nos lleve a nosotros a dejar de congregar. Y no, pero hermano, usted no sabe. Usted no sabe lo que dicen o lo que... No hay motivo.
No hay motivo. El único motivo que nos puede llegar a dejar de congregar es que lo que nosotros recibimos en la congregación no sea la verdad. ¿Vio? Que tampoco ni aún así. ¿Vio? Porque nosotros tenemos que clamar al Señor. Señor, mira, no se está enseñando la verdad conforme a tu palabra. Que tú puedas salir en defensa de nosotros. Y el Señor puede abrir los ojos del entendimiento de aquella persona que está conduciendo para que la verdad le resplandezca, la luz de la verdad le resplandezca y vuelva en sí. Y fíjese, y para eso también necesitamos no dejar de congregar. Pero de todo esto es producido por la vida, hermano. Por eso dice que Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, gloria a Dios. Por eso fíjese, dice, considerándonos. ¿Cómo yo lo considero a mi hermano? Por medio de la vida que he recibido. Si yo lo miro en la carne, entonces no lo voy a considerar. Es como siempre dice el pastor, ¿no? Si nosotros tuviéramos que habernos escogido a cada uno de nosotros para formar parte del cuerpo de Cristo, no nos hubiéramos escogido, si nos hubiéramos mirado en la carne. Pero como el que nos escogió fue el Señor, y nos escogió en Él, y nos miró no en Adán, sino que nos miró en Cristo, entonces nos hizo partícipe. Dice Primera de Pedro que Él nos hizo partícipe de la naturaleza divina. Fíjese, y por medio de esa naturaleza divina nos hizo parte de su cuerpo. ¿Vio? Y en ese cuerpo el Señor nos llama a nosotros que por medio de la vida que está en nosotros y se manifiesta, podamos estimularnos los unos a los otros. Jesús. Podamos alentarnos. Amén. ¿Vio? Como dice la palabra, sino exhortándonos tanto más, dice, cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día en que la trompeta suene y nos vayamos con el Señor. Gloria a Dios. Fíjese. Y entonces alentarnos, exhortarnos los unos a los otros. Hermano, ¿qué está haciendo fuera del cuerpo? Hermano, usted que está en el cuerpo, ¿qué está haciendo? Permitiéndole a un pensamiento. ¿Vio? Porque a veces no es solamente aquel que está fuera del cuerpo, sino que aquel que está dentro del cuerpo, batallando, ¿vio? Batallando en su mente, batallando en su alma contra los dardos de fuego del maligno, ¿vio? Que le quieren llevar a él a que no es necesario en el cuerpo. ¿O qué está haciendo en el cuerpo? No, si vos podés vivir la vida de este mundo, vos podés amar al mundo. ¿Vio? Y dice la palabra del Señor, aquel que ama al mundo, dice, se ha constituido enemigo de Dios. Fíjese. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a no amar al mundo? El ser conducido por la vida. La vida nos lleva a nosotros a amar lo que Dios ama. Y Dios ama el cuerpo. Dios ama la comunión de los unos con los otros. Dios ama la manifestación de su propia vida a través de estos vasos de barro. ¿Vio? Y ahí entra un poco también lo que el pastor nos hablaba de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio? Presentar el cuerpo en sacrificio vivo. Presentar el cuerpo, un cuerpo muerto en sacrificio, eso es fácil. ¿Vio? Ellos degollaban al animal y lo ponían sobre el fuego. Y entonces el olor del sacrificio era olor grato delante de Dios, porque era conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora Dios nos está llevando a nosotros a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Y entonces usted dice, ¿y cómo hacemos eso? Y bueno, el pastor nos hacía ver que ya ejemplo tenemos. El Señor presentó su propio cuerpo en sacrificio vivo por nosotros. ¿Vio? Él se negó a sí mismo, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, ¿vio? El cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿vio? Tomando forma de siervo, dice, ¿vio? Hecho semejante a los hombres. Fíjese. Y estando en la condición de hombre, Filipenses 2:8, ¿no? Sí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, y ahí presentó su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Vio? Él estaba ahí presentando y Él nos estaba dando a nosotros ejemplo de cómo se debía de hacer. ¿Vio? Él se dejó guiar por la vida que estaba en Él, ¿vio? Que era el Padre mismo. ¿Vio? Entonces Él se dejó guiar para poder presentar el sacrificio vivo, su propio cuerpo, en expiación por nuestros pecados. Fíjese. Y ahora el Señor nos lleva a nosotros a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Vio? Al negarnos a nosotros mismos. El dejar que esta vida se manifieste a través
de este vaso de barro. ¿Para qué? Y en este caso, para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Yo no puedo estimular al hermano por medio de la vida de la carne. La vida de la carne me lleva totalmente lo contrario, a separarme del hermano. Pero la vida del espíritu, la vida que está en el espíritu, me lleva a ser uno con el hermano. Y la vida de la carne es los sentimientos humanos, Amén. el mirar humano, el razonamiento humano, ¿no? Y a veces queremos unirnos por medio de esas cosas, pero viene el problema y no hay más unión. Y ya no hay más unión, porque la unidad no está basada en sentimientos o en pensamientos humanos. La unidad está basada en el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Vio que nosotros habíamos visto eso, que el Señor hizo la unidad por medio de su sacrificio. Y ahora nos lleva a nosotros a que por medio de la vida que se manifiesta en nosotros, se pueda ver también la unanimidad, un mismo sentir, ¿vio? Producido por la vida. ¿Por qué vida? Por la vida que hemos recibido, ¿vio? Un mismo sentir. Por eso la palabra de Dios nos lleva a nosotros a considerarnos los unos a los otros, ¿vio? Entonces, no se puede lograr esto de la unanimidad, de un mismo sentir, si no nos consideramos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿vio? Y no se puede lograr esto de estimularnos al amor y a las buenas obras si no estamos dentro del cuerpo. Ah, pero yo soy parte del cuerpo de Cristo. Sí, somos parte del cuerpo de Cristo universal. Pero ¿y parte del cuerpo de Cristo local? Cuando usted se separa del cuerpo, usted está diciendo, o yo estoy diciendo, me voy a poner yo como ejemplo. Cuando yo me separo del cuerpo, estoy diciendo que no soy uno ni con el cuerpo local, ni con la cabeza. Estoy diciendo que no necesito el cuerpo, ni tampoco necesito la cabeza. Ahora, ¿qué pasa con un miembro que se separa del cuerpo? Y se debilita y muere. Se enferma, se debilita y muere. ¿Vio? Y muere. Pero mientras que está ligado al cuerpo y está ligado a la cabeza, disfruta de los beneficios que trae la vida. ¿Vio? Que trae la vida que está en el cuerpo. La vida está en el cuerpo, no está afuera del cuerpo. Por eso cuando nosotros nos separamos del cuerpo y decimos que la vida nos conduce, déjenme decirle que eso es una mentira muy grande, hermano. Porque la vida nunca nos va a conducir a separarnos del cuerpo. La vida nunca nos va a conducir a tener un pensamiento diferente a la cabeza. ¿Cuál es el pensamiento de la cabeza? Efesios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Ese es el pensamiento de la cabeza. Ahora, cuando nosotros nos separamos del cuerpo, ¿qué vida nos está guiando a nosotros? ¿La vida del espíritu? No, no está guiando la vida del espíritu. Nos está guiando la vida de la carne, ¿vio? Los deseos de la carne nos están guiando, ¿vio? Porque la carne, para satisfacerse, ¿qué hace? Y nos separa del cuerpo, ¿vio? Nos separa del cuerpo. No, ahí vos no te podés satisfacer, dice la carne. Mejor vamos al mundo, ¿vio? Y nos lleva lejos. Ahí la carne no se puede satisfacer. Fíjese. Y en el mundo la carne intenta satisfacernos, pero acuérdese que ¿quién nos espera en el mundo? Nos espera Satanás. Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando Satanás nos espera ahí para devorar nuestra fe, cuando él logra devorar nuestra fe, luego logra debilitarnos a nosotros, muchas veces ocurre que él logra no solamente debilitarnos, sino engrillarnos para no volver nunca más al cuerpo. ¿Vio? Nunca más volver al cuerpo. Por eso, hermano amado, esto de estimularnos, de considerarnos, de considerar la vida que está dentro del cuerpo y de no salir nunca del cuerpo, eso es algo muy importante para el cristiano. ¿Vio? Por eso nosotros tenemos que ver que cuando los ojos de nuestro entendimiento son abiertos a esta gracia, el Señor lo primero que hace nos introduce dentro del cuerpo. Nos introduce dentro del cuerpo. No es que nos abre los ojos del entendimiento y nos trae por medio del Espíritu Santo la revelación a esta gracia y después nos deja que vivamos la vida que queramos. No, nos introduce dentro del cuerpo. Porque dentro del cuerpo hay una vida que nos está rigiendo, ¿vio? Y esa vida nos rige a todos. No es que rige a un miembro sí y a un miembro no, a todos los miembros rige esa vida. ¿Y de dónde recibe instrucción esa vida para regirnos y guiarnos a nosotros? De la cabeza. ¿Vio? De la cabeza que es Cristo. Y la cabeza está en el cuerpo. Fíjese.
Ni aún él está separado del cuerpo. Está en el cuerpo. Porque si la cabeza estuviera separada del cuerpo, entonces el cuerpo no tendría vida tampoco. Fíjese. Gracias, Señor Jesús. ¿Íbamos a leer? No me diste. Fíjese, no tendría vida. Pero nosotros necesitamos, hermano. Cuando nosotros nos distanciamos del cuerpo, estamos diciendo que no necesitamos ni del cuerpo, ni de la cabeza, ni de la vida que está en el cuerpo. O sea que estamos diciendo que no necesitamos a Dios. Que somos autosuficientes. ¿Y sabe dónde nos lleva nuestra autosuficiencia? A la muerte nos lleva. Porque fíjese lo que dice ahí en 1 de Corintios 11... Ya le digo el versículo. 11. Donde dice la palabra que hay muchos debilitados. 30. En el 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjese, porque dice la palabra, de manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿vio? Indignamente es no discerniendo que es el cuerpo y la sangre del Señor, que ese es el precio que el Señor pagó para nuestra redención. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿De qué será culpado? Será culpado de no ser uno con el cuerpo. Porque cuando nosotros participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, no solamente estamos anunciando su muerte, ¿vio? Porque anunciamos la muerte del Señor cuando participamos de la mesa del Señor, ¿vio? Sino que estamos declarando que nosotros somos uno con el cuerpo, ¿vio? Y entonces dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿vio? No dándole valor a que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, será culpado del cuerpo y de la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Será culpado como aquellos que le dieron muerte al Señor, ¿vio? Será culpado de ser causante de división, ¿vio? Entonces dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa, ¿vio? El apóstol Pablo no señala a nadie. No señala. Él lo deja a conciencia de aquellos que participan, ¿no? Porque ¿cuál es la única falta que nos anula a nosotros de poder participar de la mesa del Señor? El estar dividido del cuerpo. Ese es el único pecado que nos lleva a nosotros, la única falta que nos lleva a nosotros a no poder participar de la mesa del Señor dignamente, ¿vio? A estar distanciado, dividido del cuerpo, ¿vio? Y a veces nosotros decimos, sí, pero yo no estoy dividido del cuerpo, porque estoy congregando. Pero en nuestro corazón muchas veces estamos divididos del cuerpo cuando no estamos de acuerdo con la dirección que el Señor da, ¿vio? Con el sentir que la vida da al cuerpo, ¿vio? Porque como decía mi esposa, que el pastor nos hablaba el otro día, Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice. ¿Y eso por medio de qué? Por la vida que está en el cuerpo. Y cuando yo no estoy de acuerdo, ¿vio? Ahora, fíjese que es ilógico que es, ¿no? Porque yo miro mi cuerpo y no veo ningún miembro que se resista a la dirección que la vida o la cabeza da a mi cuerpo. No veo ninguno. Entonces, porque es parte del cuerpo, a no ser que el miembro esté enfermo, ¿vio? A no ser que el miembro esté enfermo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un miembro del cuerpo se pueda resistir a la dirección que la vida o la cabeza da? Pero se ve que sí, porque dice acá la palabra, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender, ¿vio? Sin entender que es parte del cuerpo de Cristo, dice juicio come y bebe para sí.
Y a veces no entendemos, pero hay solución para eso. Sí, hay solución. Porque dice ahí en Santiago, ¿no? Sí. Que el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pídale a Dios. Que Él va a dar abundantemente y sin reproche. Fíjese, es maravilloso. Gloria a Es Dios. como decía el pastor también, ¿no? Dice, la gracia no resuelve todos los problemas. Gracias, Señor Jesús. Porque si alguno tiene falta de sabiduría, alguno no entiende, dice, y pídale a Dios, dice. ¿Vio? El cual da abundantemente y sin reproche, dice. Pero dice acá la palabra, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin entender que él es parte de un cuerpo, Gloria a Dios. ¿vio? Y que lo que guía al cuerpo es la vida que está en el cuerpo, dice, juicio come y bebe para sí. Fíjese. ¿Y cómo viene el juicio, no? Fíjese, y por lo cual, ¿qué es por lo cual? Por no haber entendido que es parte de un cuerpo, y por no haber entendido que lo que guía al cuerpo es la vida, dice, por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y peor, y muchos y muchos duermen, ¿vio? Y muchos ya se han separado de una manera que ya es imposible que vuelvan, ¿vio? Es imposible que vuelvan. Satanás los ha engrillado de tal manera que no pueden volver. Y decía un hermano, y algunos no vuelven nunca más. Señor ¿Vio? Jesús. Fíjese. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Vamos a participar de la mesa del Señor. Estamos declarando, ¿vio? Ahora entendemos algo más. No solamente que estamos declarando que nuestro amado Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, llevó el pecado de todos nosotros sobre sí, condenó al pecado. Gloria a Dios. Nos hizo parte de su cuerpo. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Este juicio no habla de un juicio de condenación, sino que habla de un juicio de que el Señor nos está haciendo ver que somos partes de un cuerpo. No, pará, ¿dónde estás yendo vos? Vos te estás distanciando del cuerpo cuando vos sos parte del cuerpo. Digo, ¿qué vida es la que te está conduciendo? No, sí, pero yo tengo la vida de Dios, pero yo no estoy de acuerdo con la vida que está llevando el cuerpo ahí. ¿Y qué vida es la que te está conduciendo? Porque si vos no estás de acuerdo con la vida que el cuerpo está manifestando, entonces no es la vida de Dios la que te está conduciendo. Esa es la vida de la carne. Fíjese. Entonces tenemos que examinar, ¿vio? Tenemos que detenernos y examinar. Por eso dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros, a no ser que estéis reprobados, dice. Fíjese. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Vio? Esperaos unos a otros. Espere a su hermano. ¿Vio? Aliente a su hermano a que sea uno con usted en la edificación. Hágale ver a su hermano, no, vos tenés la vida de Dios. Vos sos una nueva creación en Cristo Jesús. Vos sos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué haces distanciado del cuerpo? Pero yo no pienso así. Bueno, déjame decirte que ese pensamiento no es tuyo, ese pensamiento de la carne, y tenés que desechar. O peor, ese pensamiento ni siquiera es de la carne, es de Satanás, porque acuérdese que él lanza dardos de fuego. Y los dardos de fuego son los pensamientos que él quiere hacernos creer que son nuestros, pero son de él. Son de él. ¿Vio? Fíjese. Y si alguno tuviera hambre, dice, coma en su casa para que no arruinéis para juicio. ¿Vio? Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice el apóstol Pablo. Entonces fíjese, para que no arruináis para juicio. Y acá la palabra dice, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Entonces, ¿cómo voy a considerar a mi hermano si mi hermano no está? ¿Vio? ¿Cómo lo voy a considerar al hermano si yo no estoy? ¿Vio?
Porque puede ser que el hermano esté, pero si yo no estoy, ¿cómo lo voy a considerar? ¿Qué es lo que yo tengo que considerar en el hermano? La vida que él tiene. Amén, gloria a Dios. La vida que yo tengo que considerar. ¿Qué tengo que considerar de esa vida? Que esa vida nos hizo uno en Cristo. Amén. Y que por medio de esa vida es que nos estimulamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Por eso se podría leer al revés el versículo. Dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y considerémonos, dice, ¿vio? Los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuándo me estimulo yo con mi hermano al amor y a las buenas obras? Cuando no me dejo de congregar. Es como en el hogar. ¿Cómo yo voy a estimular a mi esposa si yo me separo de mi esposa y me voy a vivir a otro lado? ¿Cómo la voy a estimular al amor? ¿Cómo le voy a hacer saber yo el amor que yo tengo por ella si yo agarro y me voy a vivir a otro lado? ¿O cómo voy a saber yo el amor que ella tiene por mí si yo estoy en otro lado? No estoy en mi hogar. Bueno, ¿cómo voy a saber yo el amor que el Señor derramó en mi corazón manifestándose en la vida de mi hermano si yo estoy distanciado de mi hermano? Por eso, hermano, no tenemos que dejarnos engañar. Mirá que nadie os engañe, dice. ¿Vio? Y no ignoremos las maquinaciones. Fíjese, qué maravilloso. Mirá que nadie os engañe. ¿Y quién no es el que nos engaña? ¿El hermano nos engaña? No, el hermano no nos engaña. El que nos engaña es Satanás. Y Satanás es astuto. ¿Cómo nos engaña Satanás? Con pensamientos humanos que aparentemente son lógicos. ¿Vio? No, hoy hace mucho frío para ir a la congregación. Pero a trabajar vamos. Pero a trabajar vamos con frío. Hoy está lloviendo fuerte, pero pedimos remis para ir a trabajar. Hoy hace mucho calor. No podemos ir a congregar porque hace mucho calor. Pero para trabajar vamos. Es más, salimos una hora antes para evitar el calor y entonces vamos. Y entonces, ¿dónde está aquello que le damos valor? ¿Y qué es lo que nos lleva a darle valor al hecho de no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre? La vida que hemos recibido. Porque esa vida es la que nos introdujo dentro del cuerpo. Amén. ¿Vio? Y cuando nos introdujo dentro del cuerpo nos hizo ver el valor que tiene el cuerpo. Y no solamente el valor que tiene el cuerpo, sino el valor que tiene la cabeza. ¿Vio? Porque no nos conducimos nosotros a nosotros mismos, nos conduce la cabeza a través de la vida que hemos recibido. Amén. Qué maravilloso eso. Gracias, Señor. Qué maravilloso poder entender eso. Por eso, hermano amado, no se deje engañar. No se deje engañar. Satanás introdujo en este último tiempo esa falsa enseñanza. Y es una falsa enseñanza terrible. Es una herejía terrible esa. De que la vida lo es todo. La vida lo es todo. No necesito yo congregarme. Con la vida es suficiente. Pero si en verdad la vida lo es todo, y si en verdad la vida nos conduce al cuerpo. No fuera del cuerpo. La vida no nos conduce fuera del cuerpo. El amor que yo siento por mi esposa no me conduce a mí a abandonarla. Bueno, la vida que Dios puso dentro de nosotros no me conduce a mí a abandonar la congregación. Estamos hablando de una congregación donde la gracia se ha manifestado, donde somos conducidos por la gracia, por la luz de la palabra, donde la vida de Dios es una realidad en nosotros. No estamos hablando de una congregación donde la gracia no se manifestó. Porque ahí donde la gracia no está, no podemos nosotros hacernos uno, porque vamos a ser conducidos a esclavitud. Pero la gracia nos conduce a libertad. Amén, gloria a Dios. A libertad, no a libertad para la carne, a libertad en Cristo. Para servirnos por amor los unos a los otros. ¿Y todo eso quién lo produce? Y lo produce la vida que hemos recibido. Y cuando la vida lo produce, nos trae a nosotros gozo. Gloria a Dios. Nos trae gozo, nos trae amor, nos trae paciencia. Cuando la carne produce,
¿Qué trae? La carne produce amargura, tristeza, ¿no? Fíjese, dele lugar a usted un día a la carne. Y usted va a decir, no, pero me siento bien. Fíjese que yo vivo bien, hago lo que yo quiero. Sí, en ese momento. Pero después de que pasa el placer de la carne, después de que pasa el placer de la carne, ¿qué siente usted? Y siento amargura, siento tristeza, siento un vacío tan grande en mi corazón. Pero cuando la gracia, por medio de la vida, nos conduce a nosotros, no hay vacío. Gracias, Jesús. Porque la gracia nos llena tanto, amado. La gracia nos llena tanto que nos lleva a experimentar cosas maravillosas. Y una de las cosas que la gracia nos lleva a experimentar es la unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Y eso es maravilloso. Gracias, Jesús. No sé si querés agregar algo. No, eso, que la gracia nos lleva al cuerpo, a la vida de Dios que está en nosotros nos lleva al cuerpo. Y decía la palabra, ¿no?, el miércoles, ¿no?, que dice que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, pero que después da frutos apacibles de justicia. Amén. En lo que en ellas han sido ejercitados, ¿no? Y así es la gracia de Dios. Amén. Trae tranquilidad, trae gozo, trae sosiego, podemos decir, ¿no? Porque la obra de Dios, porque la obra la hace Dios. Amén. En nosotros. Pero necesitamos estar en el cuerpo. Somos parte de un Sí. cuerpo. Él nos colocó como Él quiso. Amén. Pero tenemos un lugar, como hablábamos de Cades Barnea. Sí. En el santuario del peregrino, en aquel tiempo cuando estaba Josué. Y ahí Dios los congregaba a todos. Amén. ¿No? Y así lo mismo en este tiempo. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Justamente estaba pensando en eso. Dice que Gracias, lo Señor llevó Jesús. a Cades Barnea. Primeramente dice que él los separó. Y no me acuerdo si era Capsel. Creo que era ese. No, se lo vamos a buscar y después se lo vamos a presentar Sí. porque es muy hermosa esa enseñanza. es muy, muy hermosa la enseñanza. Pero para no cometer el error de los nombres no lo vamos a mencionar. Pero dice que primeramente Dios nos separó. ¿Nos separó de dónde? Nos separó del mundo. Después nos separó nuevamente, pero para sí. Para sí. Él, un pueblo propio, celoso de buenas obras, dice la palabra del Señor. Y después nos condujo al lugar donde Él quiere tener comunión con nosotros, que es Cades Barnea, santuario del peregrino. Amén. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Y eso es hermoso, hermano. Y en ese Cades Barnea, en ese santuario del peregrino, no es que llamó a un solo individuo, llamó al cuerpo. Amén. Del cual nosotros somos parte. Gracias, así que damos gracias al Señor, hermano. Gracias, Señor Jesús. Sabemos que todavía nos faltan 10 minutos, pero hasta aquí nos ha dado el Señor. Gracias, Señor. Y no queremos agregar nada porque si no vamos a entorpecer lo que Dios quiere hacer. Gloria así a que Dios. le alentamos a usted, hermano. A usted que está dentro del cuerpo, hablando del cuerpo local, de la iglesia local. No, ni por un momento deje que Satanás le engañe. Con los pensamientos de intentar salir de allí. Ni siquiera lo intente, hermano. Porque Satanás pone pensamientos, muy lógicos para la carne. Pero acuérdese que Satanás cuando lo saca, lo logra sacar del cuerpo local. Como decía mi esposa, lo está esperando. Porque él anda alrededor. Como no puede entrar. No puede entrar. Él no tiene parte en la iglesia. No tiene parte en el cuerpo. Él está esperándolo afuera. Y por medio de los dardos de fuego que él manda, busca hacerlo salir a usted, para después tenerlo a su merced. Por eso, fíjese qué maravilloso. El Señor nos dio la vida resucitada de Jesucristo, que es su propia vida, y nos dio toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las acechanzas del enemigo. Por eso, amado hermano, no deje que Satanás le engañe para salir del cuerpo. No deje, no permita. Y usted, amado, que está fuera del cuerpo, deje que la palabra produzca en usted ese avivamiento para poder introducirse nuevamente en la iglesia local. Y una vez que la palabra lo lleve, el Espíritu Santo lo lleve por medio de esta palabra a introducirse, deje que la vida de Dios lo conduzca. Y cuando la vida de Dios lo conduzca a usted dentro del cuerpo, nunca más va a volver ese pensamiento de salir del cuerpo. Nunca más. Nunca más. Porque una vez que el Señor lo afirmó,
van a venir vientos, van a venir, que eso hablan de las luchas y de las pruebas, pero el Señor, si usted se mantiene firme sobre la roca que es Cristo, nada lo va a poder sacar del cuerpo. Aquellos que estamos firmes en el cuerpo no es por nuestra propia inteligencia o prudencia, es porque el Señor nos llevó a fundarnos sobre la roca, que es Él mismo. Y Él es el único que vela por nuestra seguridad en el cuerpo para que no salgamos de allí. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, Amén. amados. Gracias, Le invitamos a que usted nos visite el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia del Señor Jesucristo, en la calle José Hernández 384. Venga, escuche esta palabra y gócese con nosotros en el culto, hermano. Amén. Y bueno, ya sabe los horarios y los días de radio, los lunes y viernes de 9 a 10 de la mañana está el pastor y nosotros estamos de 10 a 11 el lunes y el viernes de 13 a 14 horas. Así que le invitamos, escúchenos, búsquenos en YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina, y suscríbase para que pueda acceder a toda la enseñanza que se va subiendo. Amén. Bueno, le esperamos en la calle José Hernández 384, en la Iglesia del Señor Jesucristo, en el barrio El Tambo, amado. Vamos a orar y nos vamos a estar despidiendo hasta el día lunes. Gracias, Jesús. Le voy a pedir a mi esposa que nos guíe en oración. Señor Jesús, te damos gracias, Señor por Amén. esta palabra. Gracias, Señor, Jesús. porque tú nos has colocado como tú quisiste, Señor. Amén. En el cuerpo. Gloria Gracias a Dios. por eso, Señor. Bendice, Señor, a nuestros hermanos. Ayúdales, Señor. Abre los ojos de Gracias, su entendimiento, Señor, para que puedan conocer, Señor, esta gracia maravillosa, Amén. Señor. Gloria Bendícelo, fortalécelo, Señor. Dice tu palabra que habiendo acabado todo, estad firme, Aleluya, Señor. gloria a Te Dios. rogamos, Señor, que tú estés obrando con tu poder, Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos Amén. de la radio, Gloria a bendice Dios. a nuestra congregación, bendice, Gracias, Señor, Jesús. a todos aquellos que han oído tu palabra, Señor, y a aquellos que lo van a hacer después, Señor, que sean Amén. fortalecidos, Señor. Gracias, Te damos Jesús. gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados. Amén. Gracias.